Hola estudiantes, hoy vamos a avanzar el tema número 4 de la materia de geometría del curso propedéutico que es triángulos. A ver, ¿qué es un triángulo? Es la porción de plano limitado por tres rectas que se cortan de 2 a 2, ¿no? Es decir, es la porción de plano, dice, ¿no? Delimitada por tres rectas, una recta, dos rectas, tres rectas que se cortan de 2 a 2, ¿no? Acá está. Los puntos de intersección son los vértices del triángulo ABC. Es decir, los puntos donde se cortan esas rectas se llaman vértices. Los segmentos determinados son los lados del triángulo ABC. Es decir, ¿no? De vértice a vértice tenemos un lado. Del otro vértice al otro vértice tenemos otro lado, ¿no? Y lo mismo. Un triángulo tiene elementos. Tres ángulos, tres lados, tres vértices. Y este concepto es importante, ¿no? Porque en función a esto también se define, ¿no? Lo que es la trigonometría, los elementos de un triángulo, que son tres lados, tres ángulos y tres vértices. El perímetro de un triángulo es la suma de sus lados, ¿no? Es decir, si queremos calcular el perímetro, va a ser la longitud de los lados, ¿no? De este triángulo sería la longitud A más la longitud B más la longitud C. Ese sería el perímetro. Clasificación de los triángulos. A ver, veamos cómo podemos clasificar a los triángulos. Clasificación de los triángulos. Según sus lados. Tenemos al triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene los tres lados diferentes. Clasificación de los triángulos. Según sus ángulos. Triángulo acutángulo. Es el triángulo que tiene sus tres ángulos menores a 90 grados o sus tres ángulos agudos. Obtusángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados o un ángulo obtuso. Triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. A los lados adyacentes al ángulo de 90 grados se los llama catetos. Y al lado opuesto, al ángulo recto o ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa. Bien, ya vimos, ¿no? Vayamos con el siguiente. Rectas y puntos notables de un triángulo. Entonces, a ver, veamos en qué consiste. Rectas y puntos notables en el triángulo. Mediana. La mediana de un triángulo es una recta que, por ejemplo, del lado AC, el punto medio está acá. Del punto medio al vértice opuesto se traza una línea. Esa es una mediana de este triángulo. O, por ejemplo, del segmento BC, la mitad está acá, ¿no? Este punto. De ese punto al vértice opuesto trazamos una semirrecta. Esa es la otra mediana. Entonces, todo triángulo tiene tres medianas. La intersección de esas medianas es el punto G, que se llama baricentro. Altura, que es la altura de un triángulo. Por ejemplo, del
Del vértice A, trazamos una semirrecta que sea perpendicular al lado opuesto BC. Es decir, el lado BC con la recta que parte del punto A tiene que formar 90 grados. Entonces, a esa semirrecta se llama altura. Podemos hacer lo mismo. El vértice opuesto sería el punto C. Del punto C trazamos una perpendicular al lado BA, que va a formar 90 grados. Entonces, esa semirrecta que le estamos llamando HC se llama altura. Todo triángulo tiene tres alturas y la intersección de esas alturas se las representa con el punto H, que se llama ortocentro. Bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un triángulo? Por ejemplo, tenemos el ángulo alfa. Sabemos que este ángulo alfa podemos dividirlo en dos, ¿no? En dos ángulos iguales, que sería el ángulo alfa medios. Esa recta que divide al ángulo alfa, que parte del vértice A y choca al lado opuesto BC, se llama bisectriz. Podemos hacer lo mismo del vértice B, trazarnos una bisectriz, es decir, que parta o que divida al ángulo beta en dos ángulos iguales, beta medios, ¿no? Esa recta se llama bisectriz. Entonces todo triángulo va a tener tres bisectrices. Y la intersección de esas bisectrices se la representa con el punto I, que se llama incentro. Mediatriz. Tenemos un triángulo. Digamos, partamos del lado AC. Del lado AC tomamos el punto medio. Y del punto medio trazamos una perpendicular al lado AC. A esa recta perpendicular al lado AC se llama mediatriz del lado AC. Podemos hacer lo mismo del lado BA o lado AB. El punto medio, o sea, trazamos una perpendicular. Esa también es otra mediatriz. Y lo mismo, ¿no? Del lado BC. El punto medio del lado BC, trazamos una perpendicular al lado BC y es otra mediatriz. La intersección de las mediatrices de un triángulo se las representa con la letra O y se llama circuncentro. Recta de Euler. La recta de Euler es una recta que pasa por el baricentro, ortocentro y circuncentro de un triángulo. Los puntos son colineales, es decir, que están sobre la misma recta, que se llama recta de Euler. Bien, ya vimos, ¿no? Es muy importante lo que acabamos de ver. Teorema. La suma de los ángulos interiores de un triángulo vale dos rectos, es decir, 180 grados. Es un teorema muy importante y lo tenemos que demostrar. No saben que los teoremas son proposiciones cuya veracidad debe ser demostrada, ¿no? Entonces vamos a demostrar por qué este teorema es muy importante. Ya. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Este triángulo ABC. Tenemos que demostrar, ¿no? Que, digamos, el vértice A le llamaremos este ángulo alfa. Al que está en el vértice B llamémosle ángulo beta. Y al que está en el vértice C, ángulo gamma. Entonces, tenemos que demostrar que la suma de alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, o sea, dos ángulos rectos. Para eso nos vamos a trazar una paralela. Una paralela a la semirrecta BC que pase por el vértice A. De esta manera. Yo lo voy a hacer con segmentada, ¿ya? Bueno, no tengo una regla, ¿no? Para hacerlo, pero quiero darles la idea. Ahí está. Esta recta que me tracé es paralela
a la semirrecta BC. Ahora, ¿qué vimos en el anterior capítulo? Dos rectas paralelas cortadas por una secante. Este ángulo gamma, ¿dónde se repite? Se repite acá, por ángulos alternos internos. Lo mismo, dos rectas paralelas cortadas por una secante. Este ángulo beta se repite acá por ángulos alternos internos. Ahora, también vimos, ¿no?, que esta recta o cualquier recta forma un ángulo llano, es decir, dos ángulos rectos que serían 180 grados. Entonces podemos escribir de la siguiente manera, que la suma de estos tres ángulos me va a dar 180 grados, o sea, alfa más beta y más gamma me va a dar 180 grados. Repito, porque la suma de estos tres ángulos me da un ángulo llano. Y ya tenemos demostrado lo que queríamos. Lo que queríamos demostrar, ¿no? Que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. Es decir, alfa más beta más gamma es 180 grados, ¿no? Ya está demostrado el teorema. Ahora acá podemos ver un ejemplo de corolario. Dijimos, ¿no?, que el corolario era la consecuencia de un teorema. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo vale un ángulo recto, ¿no? Y si razonamos un poco, pues bueno, esto va a ser verdad, ¿no? Porque si un ángulo vale 90 grados, pues lo que resta va a ser 90 grados también, ¿no? Para que me dé 180. Bien, como tarea van a demostrar el siguiente teorema. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo vale 4 rectos, 360 grados. Acá es el triángulo y los ángulos exteriores serían el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z. Si la suma de estos tiene que valer 360 grados. ¿Ya? Esa es su tarea. Bueno, estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy y espero que les sirva. Gracias por su atención.